Hello students, how are you? I'm your teacher, María Miranda. Esta es la clase del tercero segunda, Ciencias Naturales, turno mañana. Les voy a explicar de qué se trata el segundo trimestre. Primero vamos a empezar con el vocabulario de la casa, las habitaciones y los elementos que encontramos dentro de una casa, de las habitaciones, ¿sí? Empecemos entonces. Tenemos bathroom, el baño, bedroom, dormitorio, living room, living, kitchen, la cocina, yes. Y vamos a ver qué encontramos dentro de cada habitación. En el bedroom, en el dormitorio, tenemos bed, computer, table, chair, drawers, rack. Kitchen, tenemos fridge, stove, table, sink, cupboard. En el living room vamos a encontrar sofa, TV, pictures, table. En el bathroom vamos a encontrar toilet, sink, shower, toilet paper, towel. Y en el garden, flowers and trees. Ese es el vocabulario que hay que aprender entonces. Continuemos entonces con una actividad del libro. En este caso es una imagen donde hay elementos y tenemos que ponerle los nombres que aparecen en verde. ¿Yes? Vamos a etiquetar a cada imagen y decir cómo se llaman estos objetos. Continuamos entonces. Vamos a la próxima activity, que son las actividades que hacemos en la casa, actividades hogareñas, ¿sí? Como por ejemplo wash, iron, feed, lay, clean, tidy, make, hoover, sweep, take out, yes. Esos son los verbos. Ahora, en esta parte, en la columna derecha, tengo la otra parte de la frase verbal que indica las actividades hogareñas, ¿sí? Wash the dishes, por ejemplo, ¿sí? Wash the dishes. ¿Qué significará esa frase? ¿Sí? Yo les doy la parte izquierda, ya traducida. Ustedes van a buscar la parte derecha y armarme toda la frase verbal en castellano. Wash the dishes, ¿qué significará? O wash the clothes. Yo les doy una ayudita. Lavar los platos o lavar la ropa. Yes, esa es la frase verbal. Ustedes van a buscar las otras. ¿Ok? Muy bien, continuamos con la próxima activity. Tengo actividades y ustedes van a completar dónde hacen estas actividades. Son oraciones personales, ¿sí? Va a depender de cada uno. I listen to music, por ejemplo. Yo escucho música. ¿Dónde escuchan música ustedes? In the living room, in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom, in the garden. Yes, por eso les digo que eso es personal de cada uno. Seguimos avanzando. Tengo adjetivos para estudiar ahora. Este es nuestro próximo vocabulario. Yes, los adjectives para describir las habitaciones, las casas. Ok, tengo tidy y el opuesto de tidy es messy. Ahí me olvidé de escribir tidy, lo que significa en castellano. Tidy es ordenado y el opuesto es messy, desordenado. Comfortable, uncomfortable. Big, small. Modern, old. Clean, dirty. Expensive, cheap. Safe, dangerous. ¿Sí? Están ya los opuestos listos y están ahí lo que significa cada uno. ¿Yes? Continuamos con Reading Comprehension. Tenemos la lectura de un texto que está en el libro. Yes, es The White House, la Casa Blanca. Van a traducir ese texto. Yo les doy algunas ayuditas acá. A la derecha tienen un cuadro donde dice algunas ayuditas, algunas traducciones. Y vamos a traducirlo en castellano. Lo van a escribir. Luego tengo para completar estas oraciones sobre la Casa Blanca.
vamos a completar con adjetivos. Y me van a poner, the White House is, la Casa Blanca es, según su lectura. ¿Cómo es? ¿Qué adjetivo le podemos poner? Big, small, safe, dangerous, beautiful. ¿Sí? Depende del adjetivo. Vamos a continuar. Seguimos con más vocabulario. En este caso tenemos prepositions of place. Las prepositions of place son palabras que nos indican dónde están los objetos. ¿Sí? Tengo acá on, sobre, in, dentro, under, debajo, next to, al lado de, behind, detrás, between, entre dos cosas, in front of, al frente de. Yes, eso es para estudiar también vocabulario. Luego ese vocabulario nos va a servir para describir oraciones, describir imágenes. En este caso tengo un living room. Voy a describir ese living room utilizando las prepositions of place. La primera dice, por ejemplo, the TV is the table. La televisión y la mesa. La televisión está sobre la mesa. Entonces, ¿qué preposición tengo que completar acá para decir sobre? Yes. Me fijo cuál es el vocabulario, la teoría y completo eso. Si no sé algunas palabritas, le pregunto a la teacher o busco en el diccionario. Son palabras fáciles. Luego, continúo con una review, una revisión antes del exam. También simple. Descripción de esta habitación. Este es un bedroom, un dormitorio. Y voy a completar con las prepositions of place. También, the computer is the table. La computadora está sobre la mesa. Entonces, buscaré cómo es sobre en inglés, según las prepositions que tengo en la teoría. Luego voy a completar con adjetivos. ¿Sí? Necesito acá. The bed is, la cama es. ¿Qué adjetivo puede ir para la cama? The bathroom is, el baño es. Tengo que completar con adjetivos. The garden is, el jardín es. My bedroom is, mi dormitorio es. Voy a completar con un adjetivo. Luego voy ya al examen, ¿sí? Que tengo imágenes. Cada imagen tiene un cuadrito en blanco y arriba tengo los nombres con los números. Voy a poner el número donde corresponda en cada imagen. ¿Cuál es el toilet? Bueno, le voy a poner entonces, ¿cuál es el toilet? El número 1 y así. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con el punto 2, que tengo una descripción en castellano acá. Esta descripción habla de una habitación y acá voy a poner entonces al lado de qué habitación estoy hablando. Ahí tengo los 5 nombres de los lugares en la casa. Muy bien. Continúo. Tengo para unir. ¿Sí? ¿Qué voy a unir? Acá tengo el verbo. Y acá tengo el resto de la oración. ¿Sí? Estas son las actividades que hago en la casa, las actividades hogareñas. ¿Sí? Voy a unir con la que corresponde para armar la oración. ¿Sí? Luego, tengo este párrafo y tengo estos adjetivos en rojo. Esos adjetivos son los que yo tengo que ubicar acá en este párrafo. Para eso hay que leer bien, ver de qué se está hablando, ¿sí? Que los adjetivos tengan coherencia con los elementos que se están nombrando, ¿sí? Vamos al otro punto, que es la descripción de este dormitorio. Una vez más, vamos a describir utilizando las preposiciones del lugar. Y eso sería todo lo de la primera parte del segundo trimestre. Ok, students, vamos a la segunda parte del segundo trimestre, que ya empiezo con el pasado simple, ¿sí? Vamos a empezar con el verbo to be. Ustedes recuerden que el verbo to be tiene 3 formas: am, is, are. Eso es en presente y significa ser, estar, tener, ¿sí? Eso es en presente, ya lo sabemos, a eso de años anteriores. Ahora, en pasado lo necesito saber, ¿sí? Y para eso voy a aprender que el pasado del verbo to be toma 2 formas. ¿Cuáles son esas 2 formas? Was y were. Esas son las 2 formas, ¿sí? ¿Y cómo lo traduzco en pasado? Era, estaba, tenía, en pasado. Y ahora, ¿cómo se lo conjuga?
Voy a tener en cuenta esto. Pronombres personales y verbo to be en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. ¿Ok? Esa es la forma de conjugar. Y eso hay que tener muy en cuenta para que después, cuando la teacher nos pida completar los espacios, tengamos en cuenta esto. Continuemos con los ejemplos. ¿Para qué se utiliza esto? I was happy. Yo era feliz. Ahí lo tengo en pasado. They were football players. Ellos eran jugadores de fútbol. He was 45 years old. Él tenía 45 años. Estoy en pasado. Así que mis oraciones las tengo que traducir en pasado también. ¿Sí? Muy bien. Algunas expresiones de tiempo pasado. Yesterday es una palabra clave del pasado. Yo puedo leer oraciones y puedo darme cuenta que estoy en el pasado si veo la palabra yesterday. Last week, todos los complementos, los compuestos con last. Last week, last month, last night, last year hacen referencia al pasado. Años, los años también hacen referencia al pasado. Los compuestos con ago, ¿sí? 2 days ago, 3 weeks ago, 4 months ago, 5 years ago. Todo lo que tenga ago hace referencia al pasado. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo ejercicios. En estos ejercicios tengo que completar con el was y el were. ¿Yes? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a tener en cuenta cómo empieza mi oración para recién decidir qué voy a utilizar. Si voy a utilizar was o si voy a utilizar were. ¿Yes? Entonces voy mirando cómo empieza mi oración, qué pronombre tiene y me fijo acá, donde dice the cat. The cat, ¿a qué hace referencia? A un gato. ¿Sí? Si yo tengo que reemplazar the cat con un pronombre personal, tendría que ser it. It, pronombre personal, ¿con qué va? ¿Con was o con were? Con was. Entonces ahí en ese espacio irá was. The children, son los niños. Si lo reemplazo con un pronombre personal, debería ser they, porque hablo de ellos. They, ¿con qué va? ¿Con was o con were? Con were. Entonces lo escribo en ese espacio. ¿Ok? Continúo con los ejercicios. Muy bien. En este caso vamos a aprender la forma negativa y de pregunta con el verbo to be, perdón. ¿Sí? Forma negativa y pregunta con el verbo to be. Y acá vamos a tener en cuenta esto entonces. Cuando aparece was, la forma negativa de was es wasn't. ¿Sí? Si tengo were, la forma negativa será weren't. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué nos sirve eso entonces? Para negar las oraciones y hacer preguntas. Veamos. Yo les voy a dar una oración afirmativa. La oración afirmativa es They were good students. Ellos eran buenos alumnos. ¿Cómo hago para negar esa oración ahora? Como tengo were, voy a utilizar weren't. They weren't good students. No cambio nada de lugar. Todo sigue en su lugar. Lo único que hice es utilizar la forma negativa de were. ¿Sí? Vamos a la pregunta. En la pregunta sí va a pasar algo que hay que prestar mucha atención. Miro la forma afirmativa de mi oración y tengo que prestar atención a estas dos palabritas. ¿Por qué? Porque para la pregunta voy a invertir el orden. Voy a cambiar el orden de estas dos palabras. Entonces voy a empezar con were they good students? ¿Eran ellos buenos alumnos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir estas dos palabritas, cambiar el orden y lista mi pregunta con el signo de pregunta al final. ¿Yes? Vamos a ver cómo les va a ustedes cuando practiquen con estas oraciones que yo les doy. Yo les doy la forma afirmativa. Siempre les voy a dar la forma afirmativa para que ustedes la transformen en forma negativa y pregunta. You were sleepy.
She was in the supermarket yesterday. We were in love. ¿Sí? Esas son las 3 oraciones afirmativas. Ustedes la van a pasar a negativa y pregunta a ver cómo les va. Luego, vamos, otra cosa importante es conocer los verbos regulares e irregulares para ver cómo cambian en el pasado. Recuerden que seguimos estando en el pasado, pero vemos otros verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Veamos, a los verbos regulares, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá es que no me enfoca bien. Ahí está. A los verbos regulares se le va a agregar ed al final. Yes. A los verbos regulares se les agrega ed al final. Entonces tengo work, worked. Listen, listened. Le agrego ed. Work es trabajar, listen es escuchar. Y en pasado sería trabajó, escuchó. ¿Sí? Vamos a los irregulares. Los irregulares van a cambiar totalmente, parcialmente o se van a mantener iguales como dice la teoría. Y veamos los ejemplos. Buy es el verbo comprar y en pasado sería bought. ¿Sí? Cambia bastante. Fíjense, de buy a bought cambia bastante. Comprar, compró. Vamos a write. Write es escribir. Y en pasado es wrote. ¿Sí? Ahí cambia parcialmente. Se mantienen algunas letras. Cambia parcialmente. Y vamos a cat. Cat es cortar. Este se mantiene igual en el pasado. Si yo quiero utilizar cat en pasado, tengo que utilizar el mismo cat. Yes, en pasado. Entonces, cambia totalmente, se mantiene igual, parcialmente o se mantiene igual. ¿Sí? Por eso es que dice eso la teoría. Sigamos avanzando. Ahí está la lista de verbos que les doy, verbos regulares e irregulares, para que ustedes lo conozcan y para que después en los ejercicios lo usen. Como por ejemplo en este, que les doy una serie de verbos y ustedes lo que van a hacer es clasificarlos. Cuáles son regulares, los vamos a poner acá, y cuáles son irregulares, los ponemos acá. Y a su vez van a escribir el pasado de los regulares y el pasado de los irregulares. ¿Sí? Muy bien. El punto número 2. Vamos a completar con el verbo que está entre paréntesis. Todas las oraciones tienen estos verbos entre paréntesis. Lo que ustedes van a hacer es utilizar esos verbos, pero en pasado. Los van a escribir acá. ¿Sí? Y tienen que fijarse si son verbos regulares o si son verbos irregulares. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Vamos al examen. En el examen, bueno, vamos a tener... No es examen todavía esto. Esto es, seguimos con el pasado. Y vamos a completar estas oraciones con was o were. Recuerden que la clave es fijarse bien cómo empiezan las oraciones para poder completar y decidir si va con was o si va con were. Una vez más, tengo verbos acá. Verbos yo ya les pongo clasificado cuáles son regulares y cuáles irregulares. Lo que ustedes van a hacer es escribir al lado cuál sería la forma en pasado de esos verbos. Yo les doy los verbos. Ustedes van a ver la lista de verbos. ¿Sí? Ahí que no se enfoca bien. Van a buscar la lista de verbos que yo ya les mostré y van a encontrar el pasado de esos verbos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos al próximo ejercicio. Se volvió esto. Esperen que ahora vuelvo de nuevo. Entonces ya saben que la lista de verbos es importante tenerla y estudiarla porque la vamos a necesitar un montón. Verbos regulares e irregulares, es súper importante que conozcan eso. Bueno, y en este ejercicio entonces tenemos traducir estas expresiones de tiempo. ¿Qué significan estas expresiones de tiempo en pasado? Y ¿qué más tenemos acá? Bueno, ahora sí vamos al examen.
Bueno, tenemos una vez más para clasificar los verbos en regulares e irregulares. ¿Sí? ¿Cuáles? Escribiendo la forma en pasado. Transformando estas oraciones. Yo le doy la forma afirmativa y ustedes van a escribir la forma negativa y pregunta, como venimos haciendo. Y el punto número 3 es completar con el verbo to be en pasado. Was, were, según cómo empiecen estas oraciones. A prestar mucha atención, ¿ok? Y eso sería todo el segundo trimestre.